Estamos transmitiendo en vivo a través del canal 69 de Claro, 28 de Aster, Toro TV, el canal que te gusta, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá. Transmisión en diferentes compañías de televisión por cable diseminadas en todo el país. También transmisión online en tiempo real a través de nuestro streaming de video High Definition cubriendo a todo el globo terráqueo. También tenemos transmisión en redes sociales y la poderosa plataforma de YouTube Toro TV con más de 850,000 suscriptores. Este es su programa Tora TV, su programa Agenda Libre en Tora TV, el canal que te gusta. Abinader Fortunato. Charlie, Sí. baile algo. No, con su Decía don Alvarito. Esta es televisión nacional. Usted es un hombre con un background, periodista, un hombre No, pero extremadamente soy su amigo, capacitado. Con eso me hace el favor de ser su amigo y su No, por hermano. favor, no, porque esa amable teleaudiencia lo espera. Cuando usted no viene, se preocupa. Tenemos demasiados años juntos cuando usted usaba su afro grande. Y el Kelly, ¿verdad? El Kelly y los pachucos. Sí, así es. Mira, Charlie, gracias y perdone la audiencia, ¿verdad? Que tenemos aquí a nuestro amable invitado, nuestro amigo, el profesor, querido profesor Arsenio Hernández, politólogo, escritor, periodista, activista político, siempre de militancia en la primera trinchera de este país. En la trinchera del honor ha estado Arsenio todo el tiempo. Buenas noches, Arsenio. Buenas noches. Me alegra de Bienvenido, verlo. profesor. Bienvenido. Gracias. Siempre bien vestido. Gracias. Bien vestido, sí, porque ese swing se mantiene siempre, toda la vida. Sí. Arsenio Gracias. ha llegado a nuestra entrevista hoy, nuestra entrevista principal, en un momento muy oportuno, Charlie. Vamos a hablar de política internacional y de política doméstica. Así es. Pasando de una vez con él, vamos a preguntarle al Arsenio, o podríamos abordar con él, qué está pasando en el país. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo visualiza él la situación de la República Dominicana? Y después pasamos a los temas internacionales, que quiero hablar con Arsenio de la situación de Cuba. Ayer hizo el presidente de Cuba, el presidente Díaz-Canel, la más dramática revelación contextualizando la situación social y económica de Cuba. Y me gustaría que abordemos ese tema porque es importantísimo, nos toca en las Américas, aparte del tema de Venezuela y la región. Tenemos el videíto de Del presidente Díaz-Canel. Vamos a entrar con la primera pregunta. Perfecto, para sí. que él evalúe el ambiente nacional y entonces posteriormente entramos con el tema de Cuba, que nos preocupa mucho porque hay una situación muy difícil que tiene que ver también con todo lo que se está manejando en la región, de seguir presionando y llevando hasta la pared a los cubanos. Bueno, sobre el primer tema, gracias de nuevo por la invitación. Sobre el primer tema, debemos distinguir entre lo que es el gobierno, el partido de gobierno y lo que es la nación. Yo diría que la mayoría de los dominicanos tenemos el deseo de salir adelante, de trabajar, de estudiar, de los que tienen hijos pequeños, de ponerlo a estudiar y levantar sus hijos, etcétera. Tenemos una comunidad en el exterior de gente que trabaja, de gente que muchos que hasta arriesgaron sus vidas por el canal de la Mona o la vuelta por México, etcétera, para ir a trabajar a otro país, especialmente Estados Unidos, y ayudar a sus familiares. Entonces, esa pujanza de la nación dominicana yo creo que se mantiene intacta. Ahora, lamentablemente, la clase dirigente no ha respondido bien a ese empuje del pueblo dominicano. Desgraciadamente, la corrupción se ha entronizado, como dicen, se ha extendido. Ya no es solo, antes tú recordarás a Fortunato, tú eres tienes algunos años más que Charlie, yo supongo. Se recordará. Bueno, la barba se me nota, pero él se la recorta.
Se recordará la corrupción de la época de Balaguer. Sí, sí, sí. Los 12 años fueron más de represión y corrupción, pero los 10 años siguientes fueron más de corrupción y poca represión, porque ya era otra época. Después vino otra corrupción de otros gobiernos, sin necesidad de mencionar partidos, y lamentablemente eso ha seguido hasta hoy, ¿no? Entonces, claro, cada vez que hay un caso de corrupción, la gente se alarma, es normal, ¿no? ¿Qué situación, perdona Arsenio, qué situación puede generar en la República Dominicana no solo el descontento, sino la falta de fe de los dominicanos en la clásica política, los partidos políticos de la República Dominicana, los históricos, cuando fallan? A la democracia se le ha fallado. No ha habido forma de producir una gestión ética en el gobierno, transparencia, nada de eso. Todo el que va lleva su programa de corrupción y todo eso. Sí, lamentablemente. Entonces lo que va pasando es que la gente desconfía cada vez más de los partidos políticos. Es un fenómeno que no es solo de América Latina, sin que eso quiera decir que como dicen, mal de mucho, consuelo de tonto. Sino en general en América Latina eso está sucediendo, la desconfianza en los partidos. Yo lo he estudiado en mi tesis de doctorado, que se titula Análisis del discurso de oposición ante la composición de la Junta Central Electoral en 2016, 20 y 24. La diferencia de eso es, que esa observación que tú haces, es que en muchos países hay consecuencias. En la República Dominicana no hay un solo preso. En Perú hay 7 expresidentes presos. Exactamente. Incluyendo un caso que es político, que es el caso del presidente Pedro Castillo, que era una confrontación directamente entre sectores de la oligarquía y sectores que nunca lo aceptaron. Pero aquí en la República Dominicana los empresarios van para su casa, que están vinculados a los casos de corrupción, y los otros presos y los otros dentro de 4 años están sueltos y ya el expediente es lo que nos falta avanzar, ¿no? Ojalá tuviéramos pronto una justicia como la de Perú. Ciertamente en América Latina ha sido la más eficiente. Hay varios expresidentes presos, independientemente si uno pueda determinar si son culpables o no, y es ministro, etcétera, etcétera. Ahí funciona. Lamentablemente no funciona bien en nuestro país. Y una de las razones por las que no funciona bien es el problema de la reelección consecutiva. Cuando un presidente desea reelegirse y se repostula, lo hemos visto en varios casos en los últimos 30, 40 años. Entonces eso debilita la lucha contra la corrupción, o bien se aumenta la corrupción. En época de represión, como Balaguer en los 12 años, aumentaba la represión, o hay fraudes electorales, etc. Entonces una de las cuestiones que tenemos que superar para también influir en reducir la corrupción por lo menos, es en que en República Dominicana se necesita prohibir la reelección consecutiva. Así se ha logrado en algunos periodos, por ejemplo, después, la primera constitución del 1844 establecía la prohibición a la reelección consecutiva, pero Santana se impuso con el artículo 210, como ustedes recordarán. Después de la restauración se prohibió la reelección consecutiva, y cuando Bosch en el 63 también, y en el 94 también. Cada cierto tiempo se ha ido prohibiendo, pero vuelve y se reinstala. Y eso provoca que los presidentes, cualquiera que sea, que quieren repostularse, reelegirse, entonces son muy suaves con la corrupción y brota la corrupción. Los países de América Latina que más han avanzado económicamente, institucionalmente, y en todos los aspectos, son precisamente los que han prohibido la reelección consecutiva. Bueno, el caso de Chile, se sabe que no se puede, es el mejor ejemplo. Uruguay y Costa Rica, y algunos otros, como Perú también lo han hecho. Entonces, frenar la corrupción es un problema también político, e incluye por lo menos eso, prohibir la reelección consecutiva. Desgraciadamente se dan casos de corrupción incluso en países donde fusilan por corrupción, como el caso de China. Que lo hacen permanentemente. Que lo hacen con frecuencia. Lo que quiere decir que desgraciadamente hay seres humanos que se arriesgan
a tener actos de corrupción, incluso arriesgando la vida. Y la sanción en Estados Unidos también es fuertísima por corrupción. Sí, sin embargo, en este último caso del actual presidente, ustedes recordarán que fue condenado por 34 cargos, pero entonces influyó más la política. Al resultar electo, pues lo dejaron correr. Lo dejaron correr. El sistema lo deja correr. Exactamente. Pero evidentemente esas consecuencias que tú mencionabas son imprescindibles, necesarias para frenar la corrupción. Al menos disminuirla, aunque no desaparezca por completo. Doctor, profesor, una pregunta. Estos escándalos de corrupción, el caso de Senasa, ¿esto puede desembocar una revuelta popular? Hay un gran nivel de indignación. Sí, ciertamente. Ustedes recordarán, y los televidentes y las televidentes, que entre el 2017 y 2020 se hicieron grandes movilizaciones en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, claro, al repetirse ahora, a pocos años de eso causa más indignación, ¿no? Y además que este gobierno surgió, como ustedes recordarán, en 2020 fue montado sobre esa ola contra la corrupción. De protestas. De protestas. Entonces hay más indignación cuando se dan esos casos. Claro, hay que admitir que por lo menos se están sometiendo a la justicia. Ahora falta que la justicia actúe y no se den esos casos, como mencionaba Fortunato, de gente que llega a la justicia, hace algún acuerdo, lo sueltan, ¿verdad? Sí, se llevan todos los cuartos. Y se llevan buena parte. Una de las cosas que debería existir es que cuando hacen un acuerdo, deberían decir cuánto tiene el tipo, porque devolvió 2.000 millones. Parece interesante, una buena cantidad, pero si el tipo tiene 7.000 millones y se va a quedar tranquilo en su casa, es un estímulo a la corrupción. Sí, pero que ese acuerdo, profesor, debe ser un acuerdo completo. O sea, si los cargos por corrupción, por desfalco, son, vamos a decir, 20 años de cárcel, usted devuelve 10 millones. El caso de Jacín devuelve los relojes, ¿verdad? Que cuesta un dineral. Entonces, en vez de condenarlo a 20 años de cárcel, lo condenamos a 15 y que devuelva algo. Exactamente. Lamentablemente. Pero debe devolverlo todo, no una parte. Exactamente. Lamentablemente hay casos en que devuelven una parte, no se sabe cuál, porque no debería especificarlo, cuánto tenía o cuánto era la acusación, y lo sueltan. Pero que hay una gran cantidad de ese dinero que se queda en los apartamentos de las queridas, en la buena vida, en los viajes, que no se van a recuperar nunca. Los testaferros. Los testaferros. Que hay, y la otra parte de eso es que sé que debería completar diciéndole, ok, tú vas a ser un colaborador de la justicia, te vamos a dar 20 años, pero nada más te vamos a dar de esos 20 años. Te condenamos 10. No, te vamos a quitar 5. Tú vas a cumplir 15 por robo, por ladrón. Claro, al empresario, al que no sea empresario, al muchacho, al otro, a todo el mundo. Claro. Porque Estados Unidos negocia, pero dice que a ti te tocaban 20, te estamos dando 10, te estamos dando 15, te estamos dando 12, pero aquí es para su casa. Claro, entonces no hay ninguna consecuencia. Y todo el mundo sigue robando. Y me preocupó tanto cuando la Cámara de Diputados, el Congreso, no la Cámara de Diputados, aprobó que la persecución a la corrupción, Arsenio, terminara, que estaba en 10 años, el delito se prescribe a los 5 años, de 10 lo bajamos a 5. ¿Sabe para qué? Para que 4 años cada persona robe hasta los 4 años. Y bueno, a los 4 años eso terminó. No, el proceso en los tribunales se toma 5 o 6 años. Se toma los 4 años. Prisión suspendida. Y el ladrón en su casa con todo el dinero, afectando salud, educación, caminos vecinales, la educación de calidad. Todos estos secretarios de educación, todos estos ministros han robado todos los cuartos. Y entonces el país acogotado cogiendo dinero prestado. Sí. Y una parte, doctor, de ese dinero de la corrupción se queda en manos de jueces, ¿es probable? Es posible, aquí se ha hablado mucho de jueces y de fiscales. Desgraciadamente, lamentablemente. Pero eso que tú dices y lo que tú también mencionabas, es imprescindible. O sea, tiene que haber más consecuencias más duras, que no simplemente que una persona entregue una parte, quede suelto
y se quede con una parte de dinero, porque ese es un estímulo a la corrupción. Es un buen negocio para ese tipo de gente, por lo menos, ¿verdad? Millones. Y da 200. Devuelvo 200. Aquí los generales se roban 5.000 millones y se enferman. Tienen 2 años que no pueden ir porque tienen diarrea, porque tienen esto. Diablo, ¿y qué es eso? Ya eso Así tiene esclerosis múltiple. ya eso es teatro. Cuando estaba en el esquema No había esclerosis múltiple. No había esclerosis. Pero eso no es nada. Él dura 50 años con esclerosis múltiple. Stephen Hawking sufrió de eso toda la vida. Claro. Y fue Astrofísico, una gran figura de la física. Más de 20 doctorados, una mente brillante. Sí, y él sufría de esa vaina de esclerosis múltiple. Sí. No podemos seguir con este tema como quisiéramos. Vamos con el tema internacional. Pero queremos que Arsenio, que conoce perfectamente a Cuba, nos dé su lectura, Charlie. Se la dé a los amables televidentes. Claro, con la explicación, la información que ha dado. Vamos primero con el videíto. Sí, con el videíto. Adelante, José. Miguel Díaz-Canel. Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población. A todo ello hay que agregar las costosas pérdidas provocadas por el devastador paso del huracán Melissa. Esta situación, indudablemente crítica, demanda la intervención oportuna y sistemática de los dirigentes y cuadros para abordar ante la población los principales problemas, evaluando decisiones y perspectivas. Esta certeza, sin embargo, no puede sustraernos de la inconformidad generalizada por todo lo que funciona mal o no funciona, mientras por todas partes emerge la crítica al exceso de reuniones que no resuelven nada y a la creciente desigualdad entre pequeños grupos poblacionales que parecen tener todos los problemas resueltos, algunos incluso presumiendo de su estatus económico, mientras la mayoría no logra solventar totalmente algunas necesidades básicas. Profesor, ¿un mea culpa? Sí. Yo no diría que es un mea culpa, yo diría que es una diciendo, ha tenido la valentía de decir la realidad. La realidad cubana y la postura de sectores internos de Cuba también, porque él dice, aquí hay gente que ha generado desigualdad, viven cómodamente y otros no. Es cierto. O sea, eso nunca lo había podido decir una persona como de su rango en Cuba. Sí, indudablemente esa es la parte novedosa, que él admite la gravedad de la situación. Es lamentable porque, claro, teníamos mucho la esperanza y hace 20, 30 años hablábamos del avance de Cuba, como ustedes recordarán, en salud, en educación, deporte, que eso sigue siendo importante, independiente en cualquier gobierno, en cualquier sistema. Pero esta situación ahora, claro, lo complica más. Se sabe que el bloqueo influye en eso, aunque él no lo mencionó en ese video, puede que lo haya mencionado antes, pero también, claro, está la responsabilidad de las autoridades cubanas, ¿no? Ojalá que puedan... ¿Qué viene en esa situación? ¿Qué tú percibes que viene en esa situación? Bueno, ahí es difícil predecir, porque como ustedes saben bien, Estados Unidos está interesado en el colapso también de ese gobierno, ¿verdad? Sí. Lo dijo incluso Rubio, no sé si ustedes vieron esa parte. Marco Rubio. Marco Rubio, él dijo que la situación de Cuba pasa por Venezuela, es decir, ellos están atacando ahora a Venezuela, pero en algún momento van a marchar sobre Cuba, indudablemente. Y después seguirán por Nicaragua. Es posible, todo. Si yo quiero, antes de irnos, estamos casi en la parte final, aunque me voy a salir un poco del tema de Cuba, esta crisis de confianza, de credibilidad del gobierno, puede arrojar como resultado que un gobierno de tendencia izquierdista asuma el control de la presidencia de la República Dominicana, que un outsider o que un guardia o un loco cualquiera pueda resultar electo, que la gente vamos a votar por Alofoque con el respeto que le podemos tener a Alofoque. Sí, no, yo creo que no. Yo creo las informaciones, lo que yo conozco, ¿no?
y que ustedes también conocen. Aquí, a pesar del descrédito, de la baja en la credibilidad de los partidos, pero todavía los partidos tienen cierta influencia con relación, siguen siendo muy fuertes. con relación a otros países, ¿no? Han bajado, pero todavía tienen cierta fuerza. Y ustedes conocen bien, al igual que yo, que bueno, hay por lo menos 2 candidatos conocidos que se mencionan con posibilidades, uno de oposición, en el caso de Leonel Fernández, y uno por el PRM, sea Collado el que tiene más aceptación según las encuestas que se manejan. Está Carolina, o Carolina, con talento. Exactamente, o Carolina o la vicepresidenta. O sea, ellos pueden armar todavía, tanto en la oposición como en el gobierno, pueden armar alguna candidatura que tenga cierta credibilidad. Por el pueblo con Leonero, con el hijo, Omar Fernández. Exactamente. En el PLD está Gonzalo Castillo, que sacó un 37%. Y es un candidato conocido a nivel nacional. El amigo suyo también. Y amigo suyo también. Abel. Pero está Francisco Javier también. Francisco Javier García, su amigo. Sí, o sea, todavía se puede armar alguna. O sea, todavía hay figuras que pueden... Sí, claro, yo creo El que sistema de partido sigue siendo fuerte. Sí. Sin embargo, yo creo que es importante, porque ya nos vamos prácticamente, que es importante que nosotros traigamos al profesor para analizar el tema cubano, porque a mí me preocupa mucho y creo que todo va a pasar por el camino de una gran apertura hábilmente de la dirección cubana antes que el asunto se le vaya de la mano, porque esa es la declaración más dramática que ha hecho Díaz-Canel después de la desaparición de Fidel. Lo que yo he visto más dramático, más cercano y más próximo a la gente, porque está haciendo un cuestionamiento desde adentro, diciendo hemos fallado, hemos faltado, y además sin ignorar lo que es el bloqueo, que la gente no lo conoce y habla muchas cosas y no sabe que aquí cuando había tema de comida para llevar a Cuba o cualquier producto, Estados Unidos amenazaba y decía, o ustedes siguen mandándole comida a Cuba o medicina a Cuba o van a tener problemas con nosotros. Entonces, ese es el bloqueo. Sí, exacto. O sea, no es un bloqueo solo de Estados Unidos, sino que Estados Unidos presionaba a otros países, como tú acabas de decir. Pero es una buena deducción la que tú haces. Esa presentación, esa admisión, puede ser una base para una apertura. Claro, así lo veo. Sí, es una buena deducción. Ojalá sea. No, aprendí con ese maestro. Yo estoy aprendiendo de usted aquí. Yo lo dejo que ustedes hablen y voy aprendiendo. Hemos aprendiendo, no, porque hay cosas, como él decía, que es la educación y la salud. Oye, siendo Cuba una situación lamentablemente muy dramática en términos económicos, tiene una educación muy superior a la de toda América Latina. Tenemos el caso de Venezuela, que está candente. Ese tema, ojalá que el profesor podamos... Pero ese día vamos a comenzar a primera hora. A primera hora, porque a veces arrancamos el programa y el compañero se emociona. No, porque hay muchos temas. Es comprensible. Gracias. El tema está caliente aquí en la olla nuestra. Sí, aquí el asunto está caliente. Está caliente y preocupante. Preocupante. Bueno, de esta forma llegamos al final de esta edición de su programa Agenda Libre a través del canal 69 de Claro, 28 de Aster, Toro TV, el canal que te gusta. Como siempre, les acompañamos a Abinader Fortunato, Charlie Carvajal y hoy nuestro invitado especial, el profesor Arsenio Hernández. Hasta mañana.